Muy buenas noches, muchas gracias por su compañía. Esto es Desde el Congreso y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha ocupado nuestra atención y la atención de usted y de en general todo el público durante este último año y medio por lo menos, y que está relacionado con la renegociación, el análisis, las posibilidades, las perspectivas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual obviamente México es una de las tres partes. Todos sabemos por qué tenemos que revisar este tratado. No es que sea necesario revisarlo, es que se revisa a raíz de un capricho presidencial en los Estados Unidos, y tanto canadienses como mexicanos tenemos que bailar con la orquesta que ha contratado la compañía del señor Trump. Y ese baile a veces es un foxtrot, a veces es un tango y a veces es una danza de matachines. No sabemos lo que está pasando, pero sí sabemos cuál es la intención del gobierno actual de los Estados Unidos, y que es obtener todas las ventajas para ellos y ninguna de las ventajas para quienes de alguna manera eufónica hemos llamado los socios comerciales de América del Norte. Pues esa sociedad está muy débil, esa sociedad es frágil, está en riesgo, y para hablar de eso tengo el gusto de presentarle a ustedes a los diputados Juan Carlos Ruiz García, del Partido Acción Nacional, al diputado Jorge Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional, y a Germán Rallis, quien es representante del Partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues ellos le entienden muy bien este asunto, pero empiezo por preguntarles eso. ¿Ustedes le entienden a lo que está pasando? No, yo creo que, como tú bien lo anotas, Rafa, no lo entendemos. Han sido una serie de negociaciones, de tortuosas negociaciones, de rondas de negociaciones. Creo que ya alrededor de siete rondas, en donde han sido temáticas, en donde se han discutido diversos temas, y como tú bien lo anotas, siempre han sido con la amenaza de o pongo mis condiciones, dice el presidente, o me levanto de la mesa. Eso ha sido siempre la sombra que ha generado un ambiente tenso en las propias negociaciones. Se han discutido ya diversos temas, ha habido acuerdos en algunos, y en algunos en donde no se ha podido llegar a un consenso, siempre está la amenaza de me levanto de la mesa y me salgo del acuerdo. Bien lo comentas, son tres países, hay una relación socioeconómica histórica por parte de México con el comercio con Estados Unidos. Prácticamente el 80% del comercio se genera hacia ese país. ¿Por qué? Pues por la cercanía, por la conveniencia que tuvimos, e incluso por la relación histórica que tenemos. Y por la subordinación, y obviamente por la subordinación. Da miedo decirlo, pero pues... En las industrias más importantes de las cuales se está plasmando en esas mesas, pues como es la agropecuaria, la textil, la automotriz, hoy ha habido condiciones muy específicas que marca Estados Unidos en esas negociaciones, o me salgo del tratado. Es como jugar póker, y cuando ya no quiero, recojo mis cartas y me voy. O sea, no es un ganar-ganar. Mis fichas y las fichas de todos. Así es. Y la mesa. Y creo, como tú bien lo dices, o sea, es un capricho del presidente, tal cual. En un momento está de acuerdo y mañana nos dijo que el aluminio y el acero marcarían aranceles, pero que nos daría oportunidad algunos días como para reflexionar en la próxima negociación, y si no, impactaría pues de manera importante la economía. Creo que no es viable, que no es posible, y que no debemos de caer en ese tipo de negociación cuando no es ganar-ganar y simplemente un solo socio quiere llevarse todo. Ahora, yo he escuchado con mucha frecuencia que algunos comentaristas y gente que analizan esto desde los dos ángulos, el ángulo político y el ángulo comercial o económico o técnico. Y entonces dicen, bueno, es que nosotros también podríamos amenazar con levantarnos de la mesa e irnos y dejar a Trump hablando solo. Pero creo que no podemos hacer eso, ¿no? Es más, creo que ni él puede hacerlo, porque el tratado obliga a un procedimiento para salirse del tratado. Pero pedirle a los Estados Unidos que respeten sus tratados o su palabra
es pedirle peras al olmo, ¿no? Yo antes que nada quisiera hacer una breve reflexión en el sentido de que el tratado requiere una modernización y eso es evidente, simple y sencillamente por los avances tecnológicos. Este tratado se negoció hace 26 años y entró en vigor hace 24 años. Es decir, que sí es conveniente una actualización, una renegociación, y yo creo que desde un principio todos estuvimos enterados que no iba a ser una negociación fácil, precisamente por las características que tiene el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la actuación del equipo mexicano, del equipo negociador mexicano, ha sido una buena actuación. Desde un principio, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo, esta negociación va a ser como una montaña rusa. Dijo, ¿no? Entonces, sabíamos que iba a ser una negociación muy difícil. Sin embargo, la negociación ha ido avanzando, nos mantenemos en etapa de negociación, ha habido siete rondas y ha señalado el equipo mexicano que pues no hay un límite en el número de rondas que se vayan a realizar. Lo que queremos es que se dé una buena negociación para los tres países, obviamente para nosotros los mexicanos. Desde un principio también el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fijó 5 principios fundamentales en la negociación. El respeto a la soberanía nacional, que se ha hecho y se ha cumplido totalmente en estas 7 rondas de negociación, porque se han puesto sobre la mesa posturas cuando no han sido convenientes para México, el equipo mexicano no las ha aceptado. ¿No? Respeto al Estado de Derecho de los 3 países se ha hecho, una visión constructiva y propositiva también se ha mantenido, la integración de Norteamérica como un bloque comercial, que es lo que se está buscando en la negociación, y la negociación integral, que se están poniendo todos los temas sobre la mesa. Entonces, creo yo que el equipo mexicano ha hecho un buen papel y no lo digo yo, lo dicen los integrantes del cuarto de al lado, lo dicen los académicos, lo dicen los diferentes sectores de la comunidad. Esto que dice usted, diputado, del cuarto de al lado, habría que explicar de qué se trata. El cuarto de al lado es una delegación mexicana paralela a la delegación oficial que encabeza el secretario de Economía y que tiene al señor Ken Smith como el representante ante el gobierno de los Estados Unidos, como el operativo ante el gobierno de los Estados Unidos, pero el cuarto de al lado son los empresarios, las gentes que producen, fabrican y hacen los productos que después entran en los acuerdos comerciales de país a país. Y entonces, a mí me parece, no sé, diputado, si usted esté de acuerdo, que el equipo mexicano es como una gran selección de fútbol. Es como si tuvieran ahí a Hugo Sánchez y a Ronaldo y a Pelé, puros hombres capaces que llegan a jugar a una cancha y el otro mete gol con la mano, sin ser Maradona. Entonces, México está jugando limpio y los Estados Unidos no están jugando limpio, ni con nosotros, ni con los canadienses. Hasta ahorita no han metido un solo gol. O sea, el equipo mexicano no ha permitido ninguna propuesta que viole estos 5 principios fundamentales que estableció el presidente. Una cosa es que un equipo negociador, Estados Unidos o Canadá, propongan algún tema y bueno, pues para eso son las mesas de negociación, ¿verdad? ¿Usted no cree que sea un gol lo del acero y el aluminio, la amenaza? O sea, negociar bajo amenaza es negociar con las reglas cumplidas. La historia de los tratados en nuestro país es la historia donde Estados Unidos siempre se lleva la mejor tajada. No es algo nuevo. Cuando George Bush padre y Carlos Salinas de Gortari firman el tratado, en el norte del país se hablaba de una gran oportunidad para inversionistas, para la agroindustria, y años después, qué bueno que ahora, casi 8 meses, llevan reuniendo y analizando las nuevas condiciones del tratado,
pueden salir y exponerse temas que hace 26 años parecía que iban a ser una solución, iban a mejorar las condiciones de desarrollo de este país, y no las mejoraron. Simplemente de donde venimos, aquí el diputado Dávila y un servidor, Coahuila y Nuevo León, eran estados donde la industria ganadera era de primer mundo, y la industria ganadera se acabó. Hoy este país consume carne del extranjero, de todas partes menos de México. Entonces, es muy difícil, no tengo duda, e igual que el diputado Dávila, reconozco el trabajo que hace nuestro secretario Ildefonso Guajardo, los empresarios, los académicos, los ciudadanos especialistas en la materia, que están apuntalando para que se hagan las mejores condiciones. Y creo que este equipo que ha encabezado el secretario de Economía, con todas las recomendaciones que puntualmente dijo el diputado Dávila, y que así empezó el presidente Peña Nieto con esta negociación, nos han llevado hasta ahorita a una posición donde vamos avanzando en algunos temas como país. Déjeme, diputado, hacer una pausa porque se nos está echando el tiempo encima. Claro. Y cuando regresemos de la pausa, concluye usted con este análisis, por favor. Luego. Permítame un segundo, ahorita regresamos. Inscríbete al diplomado Oratoria, Liderazgo y Comunicación Política. La Comisión de Juventud y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan. El diplomado, con valor curricular, inicia el 19 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Inscripciones al teléfono 5036-0000, extensión 57160. Y www.diplomadocámara.com. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, saludo al señor diputado Juan Romero de Morena, quien acaba de incorporarse a esta mesa, y le pido por favor al diputado Ruiz que continúe, Claro. Y concluya con lo que nos estaba Sí, explicando. les comentaba que este equipo de mexicanos, de empresarios, de funcionarios públicos, de académicos que han venido trabajando en las primeras 7 rondas de los 3 países, una interseccional, falta una ronda en marzo y habrá otra interseccional en abril. Y te digo, es un equipo que ha sacado adelante la casta. Hemos ido avanzando en temas que le interesa al país y a los sectores. Una de ellas es las buenas prácticas regulatorias. Es un tema que nos interesaba mucho como país, en el tema de transparencia y en el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto lo menciono porque a la par de que Estados Unidos sí quisiera y en todo momento buscará sacar ventajas del tratado, sin embargo, el equipo mexicano y también el canadiense están buscando cómo avanzar en el cómo sí le beneficia a todos, porque finalmente un tratado a todos les debe de convenir. Una de las últimas cosas que también pudieron cerrar son los anexos sectoriales, el de sustancias químicas y el de fórmulas de patentes. Son temas muy específicos, pero que a la industria y a los países nos interesan, porque es la manera en cómo podemos hacer más armónico. Después de la firma del tratado, del NAFTA, de hace 26 años, a menos de 5 años, todos los transportistas se quejaban, porque todas las bondades de las que se habló del NAFTA de aquel entonces, en el transporte no se vio reflejado. Incluso hubo un momento en el que se tuvo que acudir a un panel de controversia, nunca pasó nada, las cosas se resolvieron siempre en favor del interés de los Estados Unidos, como suele ocurrir en todo trato con ellos, ¿no? Así es. Yo creo que efectivamente, creo que hay un equipo que está sosteniendo una negociación ruda, difícil, una negociación muy visceral por parte de los Estados Unidos y sobre todo por parte del presidente, en donde todos los días esperamos temprano pues el primer tuit de la mañana, en donde nos va a manifestar cómo amaneció y qué ruta o qué rumbo va a tomar el tratado. Como tú lo bien comentas, el tema del acero y del aluminio no es tan solo más que una magia y una amenaza que propone sobre la mesa, de manera de decir, y ahí les va,
y les voy a dar un tiempo para que reflexionen de manera que se sienta la presión. Creo que también México, y así lo coincido con mis compañeros, digo, ha pasado muchos años desde que se firmó este acuerdo, las cosas han cambiado en Estados Unidos, en su mercado interno, han cambiado en México también. Hoy el tema de la globalización nos lleva a tener también posibilidades de buscar o de tener diferentes mercados. También es importante contextualizar, y sobre todo en Estados Unidos, que ha habido opiniones internas de la industria en donde manifiestan su negativa, manifiestan su inquietud ante las decisiones que están tomando, porque no es cierto que se generaría mayor empleo en Estados Unidos una vez saliéndose del Tratado de Libre Comercio. La industria de los Estados Unidos depende también en gran parte de la participación no solo de Canadá y México, sino de muchos países más. Eso de Made in USA es tan solo ya un eslogan que quedó acuñado de muchos años atrás, pero la composición de muchos de los productos que hoy venden los Estados Unidos están hechos en muchos países del mundo. Diputado Romero, en su partido, ¿cómo han seguido la evolución de estas negociaciones? En Morena entendemos que el Tratado de Libre Comercio, más allá de los colores de los partidos o de quién lleva la estafeta en la presidencia, es una situación de Estado, porque el Tratado de Libre Comercio son reglas para el intercambio en el mercado mundial, son reglas que deben quedar muy claras para efectos de favorecer el desarrollo económico de nuestro país. No tanto si gobierna un partido u otro, sino qué reglas benefician más a la productividad nacional con miras a tener condiciones de competitividad. Es una negociación complicada, puesto que los actores económicos son totalmente diferenciados. Tenemos diferentes capacidades en tecnología, diferentes capacidades en los procesos productivos, y en estos años en que ha estado vigente este Tratado Libre de Comercio se han ido creando condiciones que en algunos sectores sí nos hace competitivos, pero en otros traemos un rezago tecnológico y de productividad que nos genera una situación de meros proveedores de materia prima, sin agregar valor adicional en las cadenas productivas. Es de desearse y de creer de que la negociación genere mejores condiciones para el comercio internacional de nuestro país. Y no se ha acabado esto, entran los temas complicados como reglas de origen que van a afectar a la región. Ahora, yo creo que hay un consenso, sin un consenso, al menos una opinión general admitida, que México está negociando bien, pero está negociando bien a partir de algo que yo calificaría la ingenuidad de creer que el otro va a aceptar una buena negociación, porque el otro no está negociando bien, está negociando tramposa y abusivamente, como suele ocurrir cada vez que uno se mete con un gringo. Siempre ellos van a imponer lo que no pueden imponer en la mesa, lo impondrán por la fuerza. Entonces hay dos cosas que al parecer son absolutamente inaceptables para México. Bueno, tres cosas. Una, vincular las negociaciones del tratado con la construcción del muro. Dos, la anulación de los componentes regionales en la industria automotriz, que los Estados Unidos quiere que sean 95% materiales, 85% materiales locales en la fabricación de sus marcas de automóviles. Y la otra, la que se llamó la cláusula Sunset, que es decir, este tratado tiene fecha de caducidad y lo volvemos a hacer cada 5 años, que es cuando yo digo que se tiene que volver a hacer. Y en esas condiciones, yo no sé ustedes, pero a mí el optimismo no me acompaña. Bueno, sin embargo, a ninguna de esas tres propuestas han sido aceptadas por la parte de México. En una negociación, yo vuelvo a repetir, se ponen sobre la mesa lo que decida plantear cada país, y los que están negociando tendrán la libertad de aceptar o no aceptarlo. Esas tres peticiones, esas tres posturas reiteradamente y firmemente
el propio presidente de la República ha señalado que es inaceptable lo del muro y que no se va a apoyar. Lo de reglas de origen también ya lo señaló el secretario de Economía, que podría haber alguna reconsideración, pero no con esa plataforma, no con esa fórmula, sino considerar los cambios tecnológicos que ha habido en la construcción de los vehículos y que eso pudiera tener otra mezcla, otra combinación de integración. Pero en ninguna de esas propuestas han sido aceptadas por la delegación mexicana. Otro comentario muy importante es que una cosa es lo que el presidente señala, el presidente de Estados Unidos señala en sus tweets, que por cierto cada vez tienen menor impacto, porque la gente, la opinión pública ya ha entendido que muchos de esos tweets es una forma de tratar de negociar o de amenazar para negociar. Sin embargo, la propia iniciativa la iniciativa privada de Estados Unidos, los empresarios, los productores de automóviles, algunos estados, algunos gobernadores de los estados más importantes, California, Texas, ya le han dicho al presidente Trump, cuidado con que te salgas del tratado, cuidado con que vayas a generar un rompimiento, porque el tratado, y así deben ser los tratados comerciales, está generando beneficios. Nos ayuda a los tres países. Está generando beneficios a México. Los beneficios que le ha generado a México el tratado son innegables durante estos 24 años, pero también ha generado beneficios para Canadá y para Estados Unidos. Por eso, cada vez la postura de los legisladores, tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos, y de los miembros de la iniciativa privada, ha sido más contundente a favor de continuar con el tratado. Eso quiere decir que el margen de maniobra del presidente Trump cada vez se está haciendo menor. Más estrecho. Bueno, yo les quiero pedir que hagamos ahorita una pausa porque vamos a invitar a Miguel Reyes Razo con su participación semanal en este espacio y después, cuando regresemos, si les parece, tratar un poco de especular. ¿Qué nos pasa si el tratado se queda y qué nos pasa si el tratado desaparece? Porque es difícil que desaparezca, pero también era difícil que Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos y voilà. ¿Ve? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos con Miguel Reyes Razo. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150,000 pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información, visita www.cefp.gov.mx. Convoca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Fue en 1972 cuando el entonces presidente de México, don Luis Echeverría Álvarez, muy dado a encarar y a enfrentarse verbalmente con las grandes potencias de la época, que siguen siendo las de hoy, los Estados Unidos, la Unión Soviética, la China entonces, la de Mao Zedong. Le decía yo a usted aquí desde el Congreso que el presidente Echeverría hacia 1972 gustaba de dirigir discursos flamígeros, discursos incitantes, excitantes, convocantes y que despertaban un sentimiento entre de nacionalismo y contra la gran potencia norteamericana, los Estados Unidos de América. Así, por ejemplo, en ese 1972, el presidente Luis Echeverría dijo: es la hora en que debemos de terminar, de concluir, de sepultar para siempre la influencia geopolítica y geoeconómica que sobre nuestro país ejercen los Estados Unidos. México buscará nuevos horizontes, comerciará con otros países, buscará otros mercados, tendrá otros aliados, en fin, romperá con los Estados Unidos de América. Eso dijo en 1972 y la emprendió hacia China, pero
Ah, qué casualidad y qué circunstancia ocurrió la víspera de su viaje. Después de tanto discurso y a la vista de tanta declaración y ya a punto de tomar el avión, se le apareció aquí don David Rockefeller, sí, descendiente de John D. Rockefeller, el primer hombre que acumuló $1.000 millones. Se quedó a almorzar con él, platicaron largamente y cuando al día siguiente partió desde la Baja California Sur, su avión rumbo a la China, un avión de Aeroméxico, de Aeronaves de México entonces, partió cargado de colaboradores y estudiosos, expertos en China y demás. Bueno, pues quería hacer una gran relación en 1972. Muchos años después, ha corrido más de casi medio siglo, México está en ascuas, los mexicanos, por la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. El comercio, muchos discursos, pero el 80 y tantos % de lo que se hace en México se vende en el mercado norteamericano. ¿Qué importa mucho el comercio? Pues desde luego, gracias al comercio, se hicieron los grandes descubrimientos, ocurrió el Renacimiento, florecieron en infinidad de países, se crearon nuevos imperios, se conocieron pueblos que permanecían absolutamente ignorados los unos por los otros, antípodas. Buscando las Indias, buscando la ruta hacia las Indias, Colón descubre un nuevo continente. Y luego los portugueses se asientan en Brasil, viene la migración europea, todos los pueblos hambrientos de Europa vienen a fundar Norteamérica, perseguidos entre la religión, entre el hambre, entre el acoso, entre la fatiga de sus gobiernos, se fundan los Estados Unidos de Norteamérica. El comercio, el tráfico de mercancías, el de conocimientos, el de saberes, todo eso involucra, pero hay que romper, y de veras, muchos años después de lo que dijo Echeverría, seguimos en la misma órbita de los Estados Unidos. Yo creo que los hombres de negocios mexicanos no han evolucionado lo suficiente o con la mira. Y ahora recuerdo que don Roberto Hernández, en 1993, cuando fuimos con el presidente Salinas a China, dijo, no sé qué andamos haciendo en China, Miguel. Si con el TLC vamos a estar, que no nos daremos abasto. Entonces don Roberto Hernández era el dueño del Banco Nacional de México. Esa era su visión. Me dijo, no sé qué andamos haciendo aquí en China, en este vastísimo mercado. Con el TLC no nos vamos a dar abasto para surtirle a los norteamericanos. Y estamos aquí a la vuelta. Entonces, ¿para qué andamos en China? Se lo platiqué al presidente Salinas. En fin, se enojó mucho don Roberto Hernández. Desde entonces no me dirige la palabra porque ella dice, pero así me dijo, ya me regañó el presidente por tu culpa. Pero esa era la visión de don Roberto Hernández. Él sí, un archimillonario, muy trabajador, con buena visión, ahorró. También es muy importante el ahorro. Pero está en la mente de todos, mejor comerciar con el tío Sam, mejor comerciar del otro lado del Bravo, del río, y por eso nuestra gente, ¿dónde va? Pues se va del otro lado, a estudiar, a trabajar, a pensar. Les gustan mucho los Estados Unidos, quizá nos gustan mucho, a la vista de los hechos, nos gusta más y nos sentimos muy a gusto con los norteamericanos, tal parece. Y ahí sigue la discusión sobre el TLC y el hombre de la calle se pregunta, ¿por qué tanta discusión? Porque sí, es difícil ponerse de acuerdo. ¿Qué me das? Es un toma y daca, un trueque, un que doy, que recibo, ¿qué porcentaje gano? ¿Quién va ganando? ¿Quién es el ganancioso? ¿Cuáles son los márgenes? ¿En qué renglones? Hay que excitar a nuestros hombres de negocios a que lo sean de verdad, a que salgan a buscar mercados, a que busquen comerciar con este vasto, ancho mundo. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, ya en estos bloques anteriores quedó, creo yo, bastante clara cuál es la postura mexicana, qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que se ha sostenido, cuáles son los puntos sobre los que no se puede negociar, porque son adversos a la condición misma de un tratado, y cuál ha sido el desempeño, creo que todo el mundo ha estado de acuerdo, que ha sido un desempeño digno, eficiente por parte de los negociadores mexicanos. Pero ahora vamos al reino de lo inexistente. A ver, ¿qué nos pasa como país? ¿Qué le pasa a la economía mexicana
si mañana despertamos y el tratado simplemente desapareció? Regresamos 25 años en la forma de relacionarnos con los Estados Unidos. Bueno, yo creo que es un escenario que ya se ha planteado, que lo hemos analizado desde que se inició la renegociación. Hemos volteado a ver a nuestro mercado interno, hemos visto elementos o estrategias adicionales que tienen que ser buscar nuevos mercados. Hemos firmado convenios con otros países, con Europa, con Asia. Estamos preparados para ser proveedores también de diversos productos, y también nos obligaría a hacer una reflexión muy importante hacia el interior, cómo podemos nosotros fortalecernos, incluso acortar esa brecha de desigualdad que existe, porque aún hoy con el Tratado de Libre Comercio, en el cual estamos viviendo y haciendo gran negocio, también ha impactado de manera negativa. Hay muchas empresas que se han fortalecido, hay muchos productos que hoy están en todos los aparadores de Estados Unidos y Canadá, pero hoy tenemos también un elemento que no hemos podido solucionar, que tiene que ver con las jornadas de nuestros obreros, con su calidad de vida, con su acceso a mejores satisfactores de vida. Son temas que también se han puesto sobre la mesa del lado mexicano, del lado interno. Y creo que las hemos discutido aquí en el Congreso, creo que se han modificado legislaciones. Me gustó una que aprobamos en la sesión pasada, que fue un tema del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. Es un tema que es importantísimo en nuestro país, que va a coadyuvar a que las micro y pequeñas empresas se puedan fortalecer y puedan crecer, que es lo que necesitamos, generar empleos mejor pagados. Discutíamos una vez aquí y decíamos, bueno, es que el salario mínimo tiene que incrementarse. Sí se tiene que incrementar, pero no por decreto. Tenemos que fortalecer y sostener con una economía todos esos empleos en donde nuestra gente gane más. Hemos volteado a ver todo esto porque también es un tema colateral al Tratado de Libre Comercio, y creo que es claro que impactaría. Yo creo que hubiese de manera inmediata una afectación en el tema financiero, un desequilibrio, pudiéramos decir, y más o menos los que conocen del tema hablan que este comercio, que representa alrededor del 80%, le restaría 0.9 puntos porcentuales al crecimiento mexicano para el 2019, debilitaría el peso en alrededor del 8%, el 9% de reducción en el mercado bursátil mexicano, aumento de 3 puntos en inflación, se pudiera anticipar, de manera como una colisión inicial, que después tendría que ser modulada, que tendría que ser... Pero el choque sería Pero el choque sería un choque y tendríamos que asumirlo. ¿Usted cómo lo ve, diputado Romero? Mira, yo creo que hay mucha especulación. Yo veo casi imposible que no se llegue a estas modificaciones del Tratado de Libre Comercio. Partamos de que el tratado se negoció durante casi 4 años para su implementación. Ahora estamos en una revisión, lleva menos de un año esta revisión, en 7 rondas que se han establecido entre los 3 países que lo integran. Independientemente del papel que está planteando cada estado a través de sus representantes, debemos entender que la economía está globalizada. Este Tratado de Libre Comercio es regional, atiende básicamente a la geografía de Canadá, Estados Unidos y México. La globalización de la economía ha roto las fronteras. Quiérase o no, cada sector económico trae sus reglas, trae sus niveles de competitividad, trae su tecnología. Independientemente de lo que decían los gobiernos, ellos están inmersos en una economía transnacional y buscarán las mejores condiciones para seguir generando un mercado, para seguir generando una producción que los haga competitivos. Hay reglas de comercio internacional. ¿Sí? Antes de los tratados ya había principios de comercio internacional. Entonces, independientemente de que el tratado se apruebe o no se apruebe con las modificaciones que propone cada nación, hay reglas de comercio internacional que van a seguir rigiendo el intercambio comercial entre las naciones. México no debe estar esperanzado únicamente a este tratado de libre comercio, ya lo ha expandido, hay tratados de libre comercio con naciones del continente americano, Sudamérica, con Europa, ¿sí? Con Asia. O sea, las barreras fronterizas se han trastocado por el cambio tecnológico y por la capacidad de transportar mercancías. México tiene un sistema aduanero con base a 6 regímenes de introducción y salida de mercancías que tendrá que también ponerse en la revisión. Entonces, yo no especularía mucho de que Trump
que vincula mucho su situación política en su estado, en su país, ¿sí?, al Tratado de Libre Comercio. Hay instituciones dentro del mismo Estados Unidos de comercio que regulan la producción, que regulan el intercambio comercial. No, Trump no se las puede brincar. Hay un Congreso y el mismo Congreso americano ha ido frenando este atropellamiento que pretende hacer Trump, sus amenazas de aranceles, el mismo Congreso las disminuye. Sus amenazas sean reales o sean ocasionales, solo para generar una presión adicional y negociar sobre otra base. ¿Usted está de acuerdo? Así es, él ha utilizado, prácticamente está siguiendo su propio libro, el libro de cómo negociar. Su manual de intimidación. Él utiliza ese manual de intimidación y creo que está bien leído por parte del equipo negociador mexicano. Se han dado cuenta que una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que el Congreso de Estados Unidos vaya a decidir. O sea, y otra cosa es lo que el sector privado de Estados Unidos vaya a decidir. Lo que dice, lo que quiere y lo que puede. Y lo que puede. Porque no todo. Por otro lado, yo también coincido con mis compañeros, yo soy optimista en que sí se va a poder llegar a concluir un tratado que sea favorable para los tres países. Yo creo que a ninguno de los tres países nos conviene salirnos de esta alianza regional, porque como bien lo menciona el diputado Romero, pues el comercio actualmente en el mundo es por regiones, ya no es por países. Entonces, no le convendría a ninguno de los tres países deshacer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por otro lado, el impacto que pudiera tener en el eventual caso de que se deshiciera este tratado, primero que nada tendrían que correr las reglas que están establecidas. Es decir, tendría que haber un aviso y después del aviso tendrían que correr 6 meses para poder salirse del tratado. Es decir, que no lo estaremos viendo de un día para otro. Podemos tener esa tranquilidad. Por otro lado, el impacto, habría que hacer un análisis que creo que ya lo ha hecho la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en el caso de la producción de automóviles y camionetas. En el caso de automóviles, si salimos del tratado, caeríamos a las reglas de la OMC y eso implicaría un pago de un 2% de intereses, de impuestos adicionales, de aranceles adicionales para la exportación, exclusivamente un 2%. No el caso de las camionetas. El caso de las camionetas implicaría un 25%. Pero no en todos los productos nos veríamos afectados de la misma manera al salir del tratado. Entonces, hay que ver el análisis completo. Pero también es importante lo que dijo el diputado Rallis. Estamos, por ejemplo, el día de hoy, tengo entendido, el secretario de Economía estará firmando el TPP-11 en Chile. Que es con otra región del Pacífico. Todo el Pacífico, el Cono Sur, se han incrementado los acuerdos comerciales con Brasil, con Argentina, los acuerdos comerciales con Europa. Hemos avanzado internamente en lo que comentaba el diputado Reyes. Estamos trabajando fuertemente en lo de la mejora a la ley de mejora regulatoria, que va a implicar una mayor efectividad y una mayor facilidad para los empresarios y para los ciudadanos para cumplir con los requisitos establecidos. Entonces eso nos va a dar una mayor competitividad. Entonces yo tengo confianza en que podamos llegar a un buen término en este tratado. ¿Usted comparte el optimismo? Desde luego. No le va a dar tiempo de decírmelo todo, pero empiece, hacemos la pausa y continúa usted. Sí, no tengo duda, es un tratado de libre comercio. A algunos quisiéramos aprovechar para sacarle más beneficio para la comunidad mexicana en este tratado. Creo que las condiciones están dadas para que a los tres países les convenga continuar en el tratado con algunos ajustes. Pero qué bueno que ha habido la oportunidad de reconocer que nuestro país ha venido trabajando desde hace varios años
en su relación comercial con todo el mundo. De eso los mexicanos pueden estar tranquilos. Tenemos que como 60 tratados comerciales con diferentes partes del mundo. Vamos bien, pero claro que cortarían rabo y orejas si este equipo negociador sacara algo más que lo ya establecido desde hace 26 años. Y una de esas son las condiciones laborales, que no son iguales cuando nos contratan allá a cuando acuerda una empresa extranjera venir a trabajar acá, aquí. ¿verdad? Allá pagan $8, aquí pagan 8 pesos. Ojalá y eso se pudiera lograr. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya será el último tramo de esta emisión, y para cuando eso ocurra, dentro de muy poquito tiempo, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que libremente dispongan de 3 minutos cada uno para hacer la conclusión, las propuestas, las ideas que toda esta discusión les haya generado, y también ver qué es lo que puede hacer esta institución, esta Cámara de Diputados, mientras los negociadores negocian, qué pueden hacer aquí los legisladores como un complemento o como una necesaria labor paralela. Ahorita regresamos. Los desafíos locales y globales del campo requieren de la participación de todos los sectores. Por ello, la Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, convoca al segundo Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 2 de julio. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, pues estamos en la última fase de esta emisión y yo les quiero pedir a cada uno de los diputados aquí presentes que pues puedan analizar, sintetizar y proponer algo en relación con lo que aquí se dijo y explicarnos un poco qué puede hacer la Cámara de Diputados en paralelo a las negociaciones que la muy eficaz delegación mexicana está teniendo con Washington y con Ottawa para negociar el Tratado de Libre Comercio. Empezamos por aquí. Sí, mira, desde luego, nosotros lo que esperaríamos es que se pudieran tocar temas en la mesa para beneficio de la comunidad, ya lo habíamos mencionado, pero para eso tendremos que modificar las condiciones laborales de nuestro propio país, tener que ser más incisivo, más por los derechos de los trabajadores. Debemos reconocer que como país no le hemos dado toda la reforma laboral que requiriera nuestro país para correr bajo el mismo estándar internacional. Entonces, de cierta manera es muy limitante tratar de buscar en la renegociación del tratado mejores condiciones laborales, porque las propias no las hemos podido poner a la altura ponernos de acuerdo con la globalización aquí adentro. Ha sido muy globalizarnos difícil. Aquí adentro. Tendríamos que comenzar primero internamente, para después pedir las mismas condiciones a nivel internacional. El segundo punto es el sector energético, el sector telecomunicaciones, que forman parte importante en esta renegociación, porque las tecnologías exponenciales ya forman parte del comercio internacional, que hace 26 años no jugaban parte. Estas tecnologías exponenciales hacen que el comercio vuele a la velocidad de los megabytes. Es que hace 26 años no había ni siquiera teléfonos celulares. Y entonces, ahí es donde nos ha hecho falta, como país, poder llegar a acuerdos necesarios y suficientes para que el país pueda estar preparado para enfrentar la demanda internacional contra la actualidad que debería tener el sector energético, el sector telecomunicaciones. No han sido reformas suficientes las que hemos tenido en este gobierno, pero bueno, nos queda una gran tarea por realizar, porque si queremos no solamente que el NAFTA, sino otros tratados sean de mayor beneficio para la comunidad, tenemos que actualizar nuestro propio marco laboral, nuestro propio marco de seguridad social,
como en el resto del mundo. Muchas gracias. Diputado Dávila, por favor. Pues sí, efectivamente, yo creo que aquí en la Cámara de Diputados tenemos mucha tarea que hacer paralela a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, aunque el tratado se tendrá que ratificar en el Senado. Sin embargo, en esta Cámara tenemos que legislar para facilitar muchas de las negociaciones que se están dando. Un ejemplo lo dijo el diputado Rallis el martes pasado, en la Comisión de Economía presentamos al Pleno la nueva Ley General de Mejora Regulatoria. La Ley General de Mejora Regulatoria es una ley que nos va a servir para tener una igualdad con algunas legislaciones de Estados Unidos y de Canadá, y para beneficiar al ciudadano común y corriente mexicano con menos trámites, con menos regulaciones, para poder que sea menos costoso cualquier trámite, y también a las empresas tener menos trámites, menos regulaciones. Se incluye un catálogo nacional de trámites en donde esta ley será obligatoria para los 3 niveles de gobierno y para los 3 órdenes de gobierno, es decir, es una ley general y obliga a todos los sujetos, a todas las autoridades, a que cuando vayan a meter un trámite nuevo tengan que dar de baja otro trámite, es decir, ya no va a aumentar el número de trámites y sí podrá disminuir, porque posteriormente podrá ser 2 que salgan con 1 que entre. Entonces, como esa legislación tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, en la ley de la propiedad industrial también estamos presentando una homologación, una ampliación al concepto de marcas para poder estar acordes a las legislaciones, no solo de Estados Unidos y Canadá, sino a las legislaciones europeas o a las legislaciones de los países del Cono Sur, como son las marcas olfativas o las marcas sonoras, y darle una mayor seguridad a las empresas mexicanas. En el caso del tratado, yo concluiría que a pesar de que existen las discrepancias en los temas que señalaste hace un momento, como es el caso de las reglas de origen, como es el caso de la cláusula de la muerte súbita o sunset clause, hay avances, es decir, ya se han cerrado 6 capítulos de 30, pero hay otros 7 que están arriba del 95% y que se podrán cerrar en 2 semanas más. Es decir, que el tratado en términos generales ya tiene un avance superior al 60%, si lo vemos en términos porcentuales. Entonces, quiere decir que se va avanzando, quiere decir que hay temas delicados sobre la mesa que se tendrán que seguir negociando para ver cuáles son las alternativas de beneficio mutuo, de ganar, como lo señalan los principios básicos que estableció el presidente Peña Nieto. Muchas gracias, señor diputado Rallis. Sí, creo que analizando y reflexionando sobre el tema, vamos a estar trabajando en 2 pistas, la que se está generando específicamente sobre el Tratado de Libre Comercio, buenos negociadores, buenos asesores, el cuarto de lado funcionando perfectamente alineado con los intereses de nuestro país, defendiendo creo que las reglas que son importantes para nosotros, y nos ha hecho también generar en otra pista una gran reflexión de qué estamos haciendo en México, ya lo comentó el diputado, legislaciones que tienen que estar vigentes para modernizar y sostener una economía que está empujando en el interior, un mercado interno que está empujando, y que también tenemos que solucionar un gran tema que lastima mucho a nuestro país y que no nos permite en el ámbito incluso internacional poder avanzar, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción y el Estado de Derecho son 2 elementos fundamentales que tienen que alimentar la competitividad en este país. Están inmersos en esta Ley General de Mejora Regulatoria, porque lo que tenemos que darle a la gente es certeza. Primero, fomentar la inversión en este país, fomentar el desarrollo económico, darle certeza jurídica y Estado en un marco de derecho a los que invierten, y sobre todo fortalecer la pequeña y la mediana empresa, que esa es la que hace andar este país, es la energía, es el motor, es el engranaje más importante, y muchas veces estaban desprotegidos. Creo que hoy estamos trabajando en ese tema. ¿Qué tenemos que hacer? Desde el Congreso, creo yo, generar ya esquemas
sí, de modernización de legislaciones, pero también de fomentar la diplomacia parlamentaria. Tenemos que hacer acercamientos, tenemos que buscar nuevos esquemas en otros países, en otras regiones. Efectivamente, este mundo ya no tiene fronteras en el comercio y que tenemos que buscar nuevas relaciones que nos permitan fortalecer también la economía y hacer que nuestros productos, en lo que somos buenos los mexicanos, lleguen a más países del mundo. Creo que son temas relevantes y que tendrán que estar en la mesa de negociación, tanto allá como aquí. Muchas gracias. Señor diputado Romero, nos quedan todavía los 3 minutos que a usted le tocan. Bien, yo creo que esta negociación que se lleva en estos días abre la oportunidad para evaluar los 24 años del Tratado Libre de Comercio. Hay que verla con dos perspectivas, una hacia el exterior, qué se está concretando en esta negociación con Canadá y Estados Unidos, y otra hacia el interior, qué fortalezas tienen nuestras áreas de producción nacional frente a los competidores internacionales. Son 24 años que se ha desperdiciado una oportunidad de competitividad, no hemos tenido avance tecnológico, hemos depreciado un marco regulatorio interno que ha entregado bienes nacionales a supuestas inversiones extranjeras, pero que ha demeritado mucho la generación de la industria nacional. Es una oportunidad de revisión de un balance del estado en que se encuentran las cosas para ponderar una revisión de la política económica interna. Sí, efectivamente se han emitido diferentes regulaciones para la cuestión de comercio internacional, sin embargo se ha descuidado la producción interna. En este intercambio de producción y consumo que tenemos en el ámbito internacional, no hemos sido capaces de crecer en el ámbito tecnológico, no hemos sido capaces de agregar valor agregado en el proceso de producción y transformación de materias, y eso nos está pegando. ¿Qué ofrece México? Salarios bajos. Es paradójico que los sindicatos canadienses y americanos reclamen los salarios bajos en nuestro país. ¿Qué ofrecemos? Desarrollo tecnológico no lo tenemos. Eso implica revisión de políticas públicas para generar una producción propia, para fortalecer nuestra industria nacional y generar mejores condiciones de competencia. No basta con relajar la norma para generar mayor inversión extranjera. ¿Qué valor agregamos a nuestros bienes nacionales? Es un reto. Ojalá que esta revisión que se está haciendo, no solamente con la intención de que se tengan los mejores resultados, sino que cambiemos la política interna. El Congreso ha sido excluido en este desarrollo de política internacional en el ámbito económico. Hemos hecho leyes muy laxas que sí garantizan una inversión, pero en deprecio de una capacidad productiva nacional. Bueno, pues ya escuchó usted cuáles son estos puntos de vista sobre el Tratado de Libre Comercio. Hace muchos años se nos dijo que era un buen camino para la apertura y para llevar a México a la modernización de la economía. Hoy vemos que reclamamos muchos en este país su continuidad, pero que también es necesario modernizar las cosas aquí adentro. Ese ha sido el balance que han hecho los señores diputados. Yo les agradezco mucho su presencia, sus conocimientos, la capacidad para compartirlos, y a usted, pues a usted le agradezco que esté ahí. Gracias.